Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. ¿Qué harías si te dijeran que la mejor cosa que hiciste en tu vida, el momento en que más te jugaste el todo por el todo para salvar a alguien, fue exactamente lo que te condenó? Imagínate, estás recogiendo hierbas tranquilamente en el río, sin meterte con nadie, y de pronto escuchas un grito. Sin pensarlo dos veces, te lanzas al agua. Salvas a una chica. Crees que hiciste lo correcto. Y entonces, resulta que esa chica era la princesa del reino, y lo que acabas de hacer no te convierte en héroe. Te convierte en ofrenda. Eso le pasó a Elías. Y esta historia, te lo juro, me dejó sin palabras. Porque empieza con un acto de valentía pura, sin cálculo, sin segundas intenciones, solo un muchacho que ve a alguien en peligro y actúa. Y termina en algo que nunca hubiera imaginado. Un castillo de sombras. Un vampiro alfa. Un hermano que quiere lo que no le corresponde. Y un ciclo de siglos que alguien, finalmente, rompe. Quédate conmigo, porque esta historia tiene de todo: traición, redención, un amor que ni siquiera sabe que es amor hasta que casi es demasiado tarde, y una pregunta que te va a seguir dando vueltas en la cabeza mucho después de que terminemos. La corte estaba demasiado callada. Ese tipo de silencio que no es paz, sino expectativa. Como cuando todos saben algo que tú no sabes, y están esperando ver la cara que vas a poner cuando lo descubras. El nombre de Elías resonó como una campana a través de la cámara de piedra. Elías de Feldrún. Él estaba parado sobre la tarima cubierta de terciopelo, y la mirada del rey era como fuego frío sobre su piel. Lo llamaban el héroe de la familia real. Decían que había salvado a la princesa Celia, que ya cantaban canciones sobre él en tabernas y templos. Pero él no se sentía héroe. Se sentía ofrenda. Los nobles aplaudieron con esa cortesía ensayada que tiene más de actuación que de gratitud. Incluso la reina sonrió, pero fue una sonrisa hueca, de las que duran medio segundo y no significan nada. El estómago de Elías se revolvió. Algo estaba mal. No los nervios normales de alguien que nunca ha pisado una corte real. Algo más profundo. Podía olerlo en el silencio entre los anuncios. Verlo en la forma en que los guardias evitaban su mirada. El rey Aldrich bajó de su trono con una gracia ceremonial que solo aprenden los que llevan décadas practicándola. Puso un anillo en la palma de Elías. Frío, demasiado grande, grabado con un escudo que Elías no reconocía. Por decreto real, dijo el rey, queda nombrado Omega de corte de Vendara. Los gritos de celebración estallaron. Las trompetas bramaron. Elías se inclinó, con los brazos temblando. Y fue justo en ese momento, detrás de toda esa algarabía, que lo vio. Al fondo de la corte, un hombre alto vestido de negro. Quieto como una estatua. Sin aplaudir. Sin parpadear. Solo mirando a Elías como si ya supiera exactamente por qué estaba ahí de verdad. Y por primera vez desde que salvó a la princesa, Elías sintió miedo real. 3 semanas antes, el río estaba demasiado crecido. El tipo de corriente que hasta los chicos del pueblo saben evitar después de las lluvias. Pero la partida de cacería real no lo sabía, o no le importó. Elías estaba recogiendo hierbas cerca de la orilla cuando escuchó el grito. ¡Ayuda! Y luego el silencio del agua cerrándose sobre algo. Sin pensar, soltó todo y corrió. La tela blanca del vestido de la princesa estaba atrapada entre las ramas, agitándose mientras la corriente la jalaba hacia abajo. No se veía real en ese momento. No se veía a la princesa del reino. Solo se veía a una chica aterrorizada peleando por su vida. Elías se lanzó al agua. El frío cortó como navajas. No pensó en su condición de Omega. No pensó en las consecuencias de tocar a la realeza. Solo la tomó, le rodeó el pecho con los brazos, y pateó hacia la orilla. Sintió que pasaron horas antes de que llegaran a tierra firme. Ella casi no respiraba. Elías le golpeó el pecho, gritándole que se quedara despierta. Cuando por fin tosió, vomitando agua del río, él casi se desplomó a su lado. Los guardias llegaron segundos después, con las espadas desenvainadas y las caras llenas de una mezcla de confusión y miedo. No le agradecieron. Lo miraron como si hubiera cometido traición. Pero la princesa no los dejó tocarlo. Me salvó, dijo entre jadeos, aferrándose a su brazo. ¿No lo ven? Me salvó. Y así, de golpe, terminó la vida tranquila de Elías. El pueblo cambió de la noche a la mañana. Antes, casi nadie lo notaba. Era solo Elías, el Omega callado que recogía hierbas y se metía con lo suyo. Después de salvar a la princesa, no podía ir al mercado sin que lo miraran. Los niños lo seguían. Los comerciantes cuchicheaban detrás de sus puestos. Algunos se inclinaban cuando pasaba. Otros hacían señales de protección. Su sangre debe ser noble, escuchó murmurar a una mujer.
Ningún Omega ordinario podría sobrevivir la corriente y salvar a la realeza. Fue la primera vez que escuchó la palabra bendecido aplicada a él. La odió. Su mamá solía decir que había nacido bajo una luna extraña, pero nunca le explicó qué significaba eso. Murió cuando Elías tenía 10 años, y el resto del pueblo simplemente lo dejó solo después de eso. Pero ahora lo llamaban cosas que él no entendía: marcado, puro, incluso de sangre divina. Luego llegaron los guardias. 3 hombres en caballos negros con el escudo real. No tocaron. Simplemente entraron a su casa, le dijeron que recogiera sus cosas, y le informaron que estaba siendo convocado a la capital para una audiencia oficial con la corona. Sin explicación. Sin opción de negarse. Cuando se lo llevaban, Elías volteó a ver la orilla del río donde su vida se había partido en dos. Y por primera vez, se preguntó si salvar a la princesa había sido un error. La capital olía a incienso y piedra. Todo era mármol tallado y dorado. Pero ninguna de esas cosas se sentía cálida. Mientras el carruaje rodaba por las puertas del palacio, Elías capturó su reflejo en el vidrio pulido. Seguía siendo solo un Omega de pueblo envuelto en seda prestada. No lo dejaron caminar solo. 2 sirvientes lo flanquearon, guiándolo por pasillos que resonaban con silencio. Cada tapiz llevaba el escudo real, un dragón enrollado rodeado de hiedra roja sangre. Entre más avanzaban, más callado se volvía todo. Finalmente se detuvieron en una cámara iluminada por velas. Había una túnica de terciopelo extendida sobre la cama. Agua perfumada humeando en una palangana. Le dijeron que se bañara, que se cambiara, que se preparara para la ceremonia. ¿Ceremonia?, preguntó. ¿Para qué? El sirviente solo se inclinó. Su elevación a Omega de la corte real, dijo sin ninguna emoción, antes de cerrar la puerta. Solo. Elías miró la túnica. La tela brillaba. Demasiado fina para alguien como él. Tocó el bordado, sus dedos siguiendo el patrón. Se parecía a venas o raíces. No había alegría en ese honor. No había celebración. Solo unas manos silenciosas vistiéndolo, guiándolo, moldeándolo en alguien que no era. Y aún así, una parte de él se preguntaba si esto era el destino o si simplemente lo estaban sepultando en seda antes de la matanza. El salón del trono brillaba con luz de velas, aunque ningún calor llegaba al aire. Los cortesanos se alineaban contra las paredes como estatuas, con máscaras enjolladas que ocultaban todo excepto la curiosidad. Elías era el único sin máscara. Desnudo ante sus miradas. El rey Aldrich estaba en el altar, envuelto en túnicas escarlata. Su voz resonó a través de la cámara como una campana de funeral. Hoy honramos el valor de Elías de Feldrún. Que esta corte nunca olvide la deuda que le debemos. Aplausos contenidos. Ensayados. Vacíos. Una sacerdotisa se acercó con un aro de plata. Lo colocó alrededor del cuello de Elías, no de su cabeza. Un collar más que una corona. Sus dedos rozaron el borde. Frío, demasiado apretado. El rey se acercó, ofreciéndole la mano. Elías se arrodilló porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. Cuando la palma del rey tocó su frente, el rey se inclinó. Serás enviado al castillo de sombras en 2 semanas, susurró. Lleva tu nuevo título con orgullo. Es el mayor honor que nuestra clase puede ofrecer. Las palabras golpearon como una maldición. Elías ni siquiera sabía que era el castillo de sombras. Pero escuchó algo más detrás de la voz del rey. Alivio. Como si entregarlo significara salvación para alguien más. Cuando se puso de pie, toda la corte inclinó la cabeza. No ante él. Ante el pacto. Y en ese momento, Elías supo que no lo estaban honrando. Lo estaban entregando. Las ruedas del carruaje crujieron más fuerte entre más profundo entraban al bosque. La luz del día había muerto hacía tiempo detrás de los árboles. El camino se fue angostando, cercado por ramas retorcidas y niebla plateada que no se levantaba. Elías podía sentirlo, el aire volviéndose más frío, más antiguo, como si nunca hubiera sido hecho para pulmones humanos. Sus escoltas no hablaban. Su armadura llevaba el sello del clan de sangre pura, un sol oscuro detrás del cráneo de un lobo. Evitaban su mirada como si él ya fuera un fantasma. Intentó preguntar a dónde iban. No respondieron. Miró por la ventana. Sin pájaros. Sin animales. Solo árboles y esa niebla que se arrastraba. El tiempo pasó de manera extraña. Debe haberse quedado dormido porque cuando volvió a abrir los ojos, ya estaban ahí. El castillo de sombras no se elevaba. Acechaba. Torres de piedra negra curvadas como garras hacia la luna. Hiedra antigua aferrada a sus huesos. Las puertas se abrieron sin hacer ruido. Elías salió, sus pies crujiendo sobre piedra cubierta de escarcha.
Nadie los recibió excepto él. Estaba solo en el patio. Alto, pálido, quieto como estatua, pero con ojos que ardían. Su presencia golpeó más fuerte que cualquier hoja de espada. Así que esta es la ofrenda, dijo el alfa vampiro Leonhardt. Y por primera vez, Elías escuchó la palabra en voz alta, aplicada a él, sin rodeos. Leonhardt no parpadeó. Estaba de pie con la gravedad de siglos, sin moverse ni cuando los guardias se inclinaron y lo dejaron a Elías solo en el frío. Elías se sintió pequeño bajo esa mirada. No solo por la estatura de león, sino por lo que vio en sus ojos. No crueldad. No hambre. Algo que no esperaba. Remordimiento. No habló de inmediato. Solo se volteó y le hizo señas a Elías de que lo siguiera. Los pasillos del castillo de sombras eran más fríos que el bosque. Estaban forrados de espejos altos que no reflejaban la imagen de león. Se detuvieron en una cámara de techo abovedado donde una palangana de mármol descansaba en el centro. León señaló un cojín a su lado. Elías obedeció. De un pedestal cercano, León tomó una hoja ceremonial. Obsidiana con runas antiguas talladas. Sin explicar, tomó la mano de Elías, hizo un corte superficial en su palma, y la sostuvo sobre la palangana. La sangre cayó lenta y rítmica. Luego León sumergió 2 dedos en ella. Cuando los presionó contra su lengua, algo cambió en el aire. Sus hombros se tensaron. Sus pupilas se estrecharon. Por un breve segundo, la pared detrás de él se agrietó bajo la presión de algo. ¿Magia? ¿Poder? Elías no pudo distinguir. Luego León cerró los ojos, inhaló, y dijo suavemente, «Así que es verdad». Antes de que Elías pudiera preguntar qué era verdad, el mundo se inclinó. Su visión se nubló. Cayó, las rodillas cediéndole. Lo último que vio fue a Leonhardt atrapándolo. No como a una presa, sino como a algo precioso que no había querido dejar caer. Despertó bajo sábanas de seda. Por un momento, pensó que era un sueño. El crujido suave de una chimenea, el calor de cobertores apilados, el olor a manzanilla en el aire. Luego recordó la sangre, la caída, las manos de León sosteniéndolo como si pudiera romperse. Esto no era una celda de prisión. Se sentó despacio. El cuarto era grande pero con pocos muebles. Paredes de piedra tallada, cortinas pesadas, sin ventanas. Un sirviente dormitaba en una silla cercana con un libro en el regazo. Cuando Elías se movió, dio un brinco. «¿Ya despertaste?» «Bien», dijo. «Llevas horas inconsciente». El sirviente le explicó lo que había pasado. Elías había colapsado después del ritual de sangre. Era estándar para las ofrendas, según dijo. Pero nadie había esperado que Elías perdiera la conciencia tan rápido. Aún así, no estaba en los calabozos. No lo habían drenado. Lo movieron aquí por órdenes directas, dijo el sirviente. Elías preguntó por qué. El sirviente solo se encogió de hombros. Nunca ha mantenido a ninguno aquí antes. Esa palabra otra vez. Ninguno. Como si fuera un número más en una larga fila. Pero algo en la inquietud del sirviente le dijo que incluso él sabía que esto era diferente. Elías miró su palma. La herida ya había sanado. Y en algún lugar de este castillo, un alfa vampiro ahora llevaba el sabor de su sangre. Y no había tomado el resto. La torre más alta daba al patio como un ojo que vigilaba. Elías no lo sabía entonces, pero alguien lo había estado observando desde el momento en que cruzó las puertas del castillo. El alfa vampiro Kieran. Estaba detrás de una ventana de vidrio emplomado, con los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos dorados entrecerrados con algo que se parecía casi al odio. Había escuchado los rumores antes de que llegara la ofrenda. Que venía un Omega real. Uno con sangre lo suficientemente potente como para despertar incluso la sed antiquísima de su hermano. Pero verlo desarrollarse, ver la forma en que Leonhardt lo cargó en lugar de ordenar a los guardias que lo hicieran, convirtió algo frío en el pecho de Kieran en fuego. Lo llevó a sus aposentos, murmuró Kieran, su voz llena de veneno. No a las bóvedas, no al altar de sangre. A sus aposentos. Un sirviente detrás de él se movió inquieto. Kieran levantó la mano. El sirviente se cayó al instante. Volteó hacia la ventana, con los dedos apoyados suavemente en el vidrio. León nunca se vinculó con ninguno de los anteriores. Ni siquiera con los que el consejo le había pedido que reclamara. Su voz cayó a un susurro, pero con este se está vinculando. Kieran sonrió entonces. Lento y calculador. Entonces tendré que probarle primero. El castillo estaba demasiado callado. Los días pasaron en un borrón de silencio y sirvientes corteses que no le sostenían la mirada. A Elías le permitieron caminar por los pasillos superiores, una cortesía poco común, según le dijeron.
La mayoría de las ofrendas nunca abandonaban sus habitaciones después del ritual. Eso lo hizo sentir peor, no mejor. Sin cadenas, sin castigo, pero tampoco sin explicación. Vio a Leonhardt solo una vez durante ese tiempo, cruzando el ala este mientras llevaban a Elías a la biblioteca. León se detuvo, asintió una vez, y siguió caminando. El momento fue breve, pero se quedó con Elías porque en sus ojos no vio posesión. Vio vacilación. Nada de ese lugar tenía sentido. El resto del personal del castillo se movía con miedo bajo la piel, como si supieran algo que él no. Una noche, le preguntó a la doncella que traía su té porque nadie lo miraba directamente. Ella dudó, luego susurró, porque eres el primero que sigue caminando. Esa noche, Elías no pudo dormir. Se quedó mirando el techo pensando en la sacerdotisa, en la corona que se sentía como collar, en la sangre que sanó demasiado rápido. ¿Por qué no estaba encadenado? ¿Por qué le habían dado libertad? A menos que no fuera libertad en absoluto. A menos que lo estuvieran ablandando. Preparándolo para algo que todavía no había visto. León vino a buscarlo en la biblioteca. Leonhardt estaba quieto en la entrada mientras Elías pasaba los dedos por el lomo de un libro antiguo, fingiendo leer. No lo había escuchado entrar. Sin pasos, sin cambio en el aire. Solo presencia. No eres lo que esperaba, dijo. Elías se volteó, la espalda tensa. Sin saber si era un cumplido o una advertencia. Tú tampoco, respondió antes de poder contenerse. León se rió. Seco, leve, pero real. Elías no creía que supiera cómo hacerlo. ¿Sabes por qué estás aquí? Dijeron que era una ofrenda. ¿Y qué significa eso para ti? Elías lo miró fijo. Un intercambio. Un sacrificio. Algo que será consumido. León apartó la vista, con los ojos fijos en el fuego al otro lado del cuarto. La mayoría lo son. Pero tú no eres como los demás. Tu sangre no es solo poderosa. Es antigua. Elías frunció el ceño. No soy nadie. Nací en un pueblo. Mi mamá murió cuando tenía 10 años. Ni siquiera sé quién era mi padre. Leonhardt finalmente encontró sus ojos. Exactamente. Elías no entendió. Pero León sí. Y eso lo aterrorizó más que cualquier otra cosa. Alguien te escondió, dijo León. Por una razón. Y así, el suelo debajo de su pasado se abrió en dos. Comenzó con un sueño. Susurros en un idioma que Elías no conocía. Voces llamando a través de paredes que no existían. Cuando despertó, siguió el instinto en lugar del sentido. Bajó por una escalera angosta detrás de un tapiz que nunca había notado. La puerta al final del pasillo no estaba cerrada con llave. Adentro, el polvo ahogaba el aire. El cuarto estaba forrado de estantes, cada uno abarrotado de libros que no habían sido tocados en años. Sobre el escritorio había un solo diario. Encuadernado en cuero, frágil, manchado de oscuro en los bordes. Lo abrió. Nombres. Solo nombres. Cada uno seguido de una fecha y una frase corta. Terran, vinculado, expiró a las 3 semanas. Ilia, rechazada, fallecida en la segunda extracción. Maven, vínculo parcial, rechazó la tercera ofrenda, ejecutada. Docenas. Quizás cientos. Todos omegas. Todos ofrendas. Las manos de Elías temblaron. Su nombre no estaba ahí. Todavía no. Pero lo que más lo sacudió no fue la lista. Fue la entrada casi a la mitad. Desvanecida pero legible. Dorian. Escapó. Un nombre. Un final diferente. Alguien había logrado salir. Elías cerró el libro de golpe, el corazón tronando. En algún lugar de este lugar maldito, alguien una vez vivió para romper el patrón. Y quizás, solo quizás, él también podría hacerlo. Pero un crujido en el pasillo le recordó que no estaba solo. Escondió el diario y corrió. El techo del castillo era uno de los pocos lugares donde nadie lo seguía. El viento frío azotaba su capa mientras estaba junto al barandal, mirando el bosque abajo. Desde esa altura, hasta los árboles parecían sombras. Lo escuchó antes de verlo. No pasos, solo una quietud en el aire que siempre llegaba antes de que él apareciera. No deberías estar aquí arriba, dijo el vampiro Leonhardt, poniéndose a su lado. Es el único lugar donde nadie me miente. León no respondió de inmediato. El silencio se extendió largo entre ellos. Finalmente dijo, leíste algo que no debías. El estómago de Elías se apretó. ¿Sabías del diario? Yo lo escribí. Eso hizo que Elías se volteara. ¿Por qué? ¿Para recordarlos o para olvidarlos? Sus ojos no parpadearon. Para recordarme a quienes fallé.
Se veía cansado entonces. No agotado en el cuerpo, sino en el alma, como un hombre que había dejado de creer que tenía el derecho de proteger a alguien. Si te quedas aquí, vas a morir. Entonces déjame ir. No es tan simple. ¿Por qué no? Apartó la mirada. Y por primera vez, Elías vio algo detrás de su silencio. Culpa. Porque no quiero que te vayas. Las palabras pegaron más fuerte que cualquier verdad que había leído en ese diario. Y Elías no supo si correr de ellas o aferrarse a ellas. Esa noche, los sueños llegaron demasiado vívidos. Elías estaba de pie en un campo de ceniza blanca, sosteniendo una espada que nunca había visto. Una corona de plata hecha pedazos a sus pies. Y ahí estaba Leonhardt. No con armadura negra, no frío y distante. Más joven. Más suave. Mirándolo como si Elías fuera lo último que lo mantenía con vida. No te vayas, susurró León. Elías extendió la mano hacia él. Pero las llamas se tragaron el cielo, y Elías despertó ahogándose en aire, empapado en sudor. Pensó que había sido solo un sueño. Pero cuando levantó la vista, Leonhardt estaba en la entrada. Sin moverse. Mirando. Estabas diciendo mi nombre, dijo en voz baja. Pero no el que ahora conoces. Elías lo miró, el corazón desbocado. ¿Me conoces? León se acercó, se sentó junto a su cama, algo rompiéndose detrás de sus ojos. Creo que te quise una vez, dijo. Antes de esta vida. Antes de todo esto. No extendió la mano hacia él. Solo se quedó sentado ahí. Y por primera vez, Elías sintió algo antiguo moverse entre ellos. No el destino. La memoria. Lo encontró en el jardín. Si es que podías llamarlo así. Las plantas aquí no florecían. Se marchitaban con gracia, con hojas de bordes plateados que se enroscaban hacia adentro como si guardaran secretos. Elías estaba sentado cerca de la fuente, tratando de ordenar sus pensamientos, cuando el olor a humo y nieve se coló por detrás. Eres más valiente que los otros, dijo una voz. Más suave que la de Leonhardt, con algo sedoso enrollado por debajo. Se volteó. El alfa vampiro Kieran estaba justo dentro del círculo de piedra, vestido de negro bordado con hilos que brillaban como escarcha. Su sonrisa era encantadora. Sus ojos no. Debe ser Elías. La ofrenda con la lengua terca. Elías se puso de pie. Cauteloso. Eres el hermano de Leonhardt. Kieran asintió despacio, luego se acercó. Sin invitación. Deliberado. Me pregunto, musitó, quitando una hoja caída del hombro de Elías. ¿Cuánto de esa rebeldía viene de la ignorancia, y cuánto del valor? Elías no respondió. No confiaba en sí mismo para hacerlo. Kieran tomó su mano, la levantó como si estuvieran en una corte. ¿Me permites?, preguntó. Y sin esperar permiso, sus labios rozaron la piel justo encima de su muñeca. Luego un destello de dolor. Una mordida. Pequeña, rápida, no lo suficientemente profunda para llamar la atención. Pero Elías la sintió. El jalón. Le había probado la sangre. La sonrisa de Kieran se ensanchó. Cruel ahora. Interesante, susurró, como si Elías fuera un acertijo a medio resolver. Y desapareció, dejándolo más frío que el viento del jardín. Esperó a que la fiebre pasara. La noche siguiente, buscó a Leonhardt en el corredor oeste que daba al barranco donde el castillo se encontraba con los acantilados. Él no se volteó cuando Elías se acercó, pero Elías supo que lo había esperado. Sin más acertijos, dijo. Dime qué soy. León no parpadeó. No mintió. Solo habló. Tranquilo y bajo. Tu sangre carga más que vida. Carga memoria, historia, linaje más antiguo que el trono. Así que soy una herramienta. Estabas destinado a serlo. Pero alguien te escondió, borró tu nombre de la línea real, cambió tu esencia, enterró tu legado en un pueblo campesino. ¿Por qué? León se volteó entonces, con los ojos llenos de fantasmas. Porque el pacto exige un omega real cada generación. Y el último huyó. El pecho de Elías se apretó. Dorian, susurró. Del diario. León asintió. Era tu hermano. El viento aulló entre las piedras. Nunca lo supe, dijo Elías. Yo tampoco, admitió León. Hasta que probé tu sangre. Elías retrocedió, el corazón desbocado. Entonces, ¿qué ahora? Me drenas como a los demás. León se veía herido. No por la pregunta, sino por la expectativa. No, dijo. Te protejo. Y por primera vez, Elías no vio a un depredador. Vio a un hombre tratando de romper las cadenas con las que nació. La noche cayó rápido en el castillo de sombras.
Elías apenas llegó a su habitación antes de que el dolor de cabeza lo golpeara. Una presión punzante detrás de los ojos. Sus extremidades se sentían pesadas, su piel demasiado caliente. Tiró la túnica exterior y se derrumbó en la cama, el corazón latiendo más rápido de lo que debía. No sabía bien qué había hecho Kieran. Pero su cuerpo sabía que algo estaba mal. La puerta estalló de golpe sin que nadie tocara. Leonhardt estaba ahí, con los ojos ardiendo, los colmillos al descubierto de una manera que Elías nunca había visto. Su presencia llenó el cuarto como una tormenta. ¿Quién te tocó? Elías apenas podía hablar. ¿Qué? León estuvo a su lado en un segundo. Una mano en su muñeca, la otra presionando contra su cuello. Sin hacerle daño. Buscando. Su mirada se fue estrechando. Kieran, gruñó, con veneno enroscado debajo del nombre. Te bebió. Elías trató de incorporarse, pero el mareo lo aplastó de vuelta en el colchón. ¿Por qué se siente así? La expresión de León se tensó. Porque tu sangre no es ordinaria. Y cuando se toma sin equilibrio, daña más que solo el cuerpo. No soltó su muñeca. Su agarre se suavizó. Está tratando de vincularse contigo. Elías lo miró, con la respiración cortada. ¿Puede hacerlo? León lo miró. Realmente lo miró. Solo si yo lo permito. Y algo en la forma en que lo dijo me dejó claro que la guerra ya había empezado. 20 años atrás, él tenía apenas 20. La sangre manchaba su túnica, y sus ojos estaban muy abiertos de terror mientras corría por los pasillos inferiores. Los guardias gritaban detrás de él, con los colmillos brillando a la luz de las antorchas. Resbaló una vez, con fuerza, y siguió corriendo. El vampiro Leonhardt lo encontró en el corredor sur, acorralado entre dos pilares de piedra. El pecho del joven subía y bajaba con respiraciones entrecortadas, su esencia de omega afilada por el miedo. Pero no suplicó. No quiero morir, susurró el joven. Leonhardt se acercó, con la hoja ritual todavía en la mano. El joven se encogió. Se suponía que era rutinario. El consejo había aprobado la ofrenda. La sangre del chico era lo suficientemente potente para revitalizar incluso a los más antiguos del clan. El pacto lo exigía. Pero Leonhardt vio algo en él. Algo demasiado humano, demasiado vivo. Enfundó la hoja. Sal por la escalera de los sirvientes, le dijo, haciéndose a un lado. No tomes nada. No le hables a nadie. El joven vaciló. Luego corrió. León vio cómo las sombras se lo tragaban. Esa noche, enfrentó la furia del consejo. Aceptó el castigo, exilio de la corte, remoción de la cadena de mando, siglos de silencio. Pero nunca se arrepintió de dejar ir al joven. No sabía entonces que el joven sobreviviría, ni que algún día su linaje regresaría al castillo en forma de otra ofrenda. Y esta vez, Leonhardt no iba a dejar que la historia se repitiera. Elías empacó lo poco que tenía. 2 libros, una capa desgastada, el tallo seco de hoja nocturna que guardaba del pueblo. Su corazón latía más fuerte que sus pasos mientras avanzaba por los corredores inferiores. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que intentarlo. Llegó a la puerta sur antes de que lo encontrara. Leonhardt estaba en el arco, con los brazos cruzados, la cara sin expresión. Huyendo. Elías no respondió. No llegarás al bosque, dijo León. Kieran tiene exploradores vigilando cada camino. Entonces que me atrapen, respondió Elías. Al menos lo estaría eligiendo. La expresión de León no cambió. Pero se hizo a un lado. Vete. Elías se congeló. ¿Qué? Si quieres irte, no te voy a detener. Eso debería haber sido un alivio. No lo fue. ¿Cuál es el truco? Ninguno. León se veía cansado, más viejo que el castillo mismo. Nunca debiste haber estado aquí. Si todavía quieres irte después de todo lo que te he mostrado, entonces lo respeto. Elías no se movió, porque en algún lugar profundo en su pecho, se dio cuenta de que no quería correr. Ya no solo por miedo u obligación, sino porque una parte de él no quería dejar a León. Me quedo, dijo en voz baja. Y por primera vez, León sonrió de verdad. El ala sur del castillo de sombras siempre había estado quieta. Pero ahora retumbaba con violencia. El vampiro Kieran estaba solo en una cámara destrozada. Fragmentos de vidrio de espejo esparcidos como escarcha por el suelo. 2 guardias desplomados contra las paredes, inconscientes y pálidos. Los había drenado. No suficiente para matarlos, pero mucho más de lo necesario. Sus manos temblaban mientras miraba su propio reflejo, fracturado en el piso. Sus ojos brillaban demasiado ahora. Sus venas centelleaban bajo la piel.
Su cuerpo zumbaba con algo entre euforia y enfermedad. La sangre de Elías lo estaba cambiando. Un solo sabor, susurró Kieran, presionando los dedos contra su boca. Y ya puedo sentirlo. El vínculo formándose. Ya no se mentía a sí mismo. Había tomado de Elías, había reclamado un fragmento de él con esa mordida escondida. Y ahora cada hora que pasaba sin otro sorbo lo desgarraba por dentro. Pero peor que el ansia era el miedo de que Leonhardt hubiera probado más. Siempre te quedas con lo que debería ser mío, le gruñó Kieran al cuarto vacío. El poder. El trono. Ahora el Omega. No iba a permitir que volviera a pasar. Necesitaba más. No solo de la sangre de Elías. De su voluntad. De su vínculo. Kieran se aseguraría de que el Omega le perteneciera. De una manera u otra. El ataque llegó al atardecer. Elías estaba en el pasillo justo afuera del solarium oriental, hablando con un sanador sobre un sueño que le había dejado fiebre otra vez. De pronto, las antorchas se apagaron. No por viento. Por fuerza. Una presión atravesó el corredor como una ola. Kieran apareció de las sombras. No caminando. Acechando. Sus ojos brillaban, su cuerpo irradiaba poder que hizo fallar incluso a los guardias. Su mirada se fijó en Elías, pero no había calidez. Solo hambre. Y algo posesivo por debajo. Has vuelto a beber, dijo Elías, retrocediendo. Su voz estaba tranquila. Sus piernas no. Tú me diste el primer sabor, respondió Kieran, su voz medio gruñido. Ya empezó. Solo necesito más. Elías no entendió hasta que comenzó el dolor. Un jalón agudo en el pecho, luego por la columna. Era como si su cuerpo respondiera a algo que nunca había aceptado. Algo tomado. Leonhardt llegó justo cuando Elías cayó de rodillas. La fuerza de su llegada agrietó la piedra bajo sus pies. En un parpadeo, estuvo entre ellos. Colmillos al descubierto. Mano alrededor de la garganta de Kieran. Te vinculaste sin consentimiento, rugió. Kieran se rió. Ahogado, desafiante. Es mío, hermano. Todavía no lo sabe. El agarre de León se apretó. Y yo, apenas consciente, me di cuenta de que esto ya no era solo sobre poder. Era sobre mí. No lo encerraron. Después de la confrontación, el Consejo ordenó que Kieran permaneciera en el ala sur. Un castigo diplomático para un crimen que nadie se atrevía a nombrar. No fue desterrado. Todavía no. Así que Elías fue a verlo. Los guardias no lo detuvieron. Quizás pensaron que era una tontería. Quizás lo era. La cámara de Kieran estaba más fría de lo que esperaba. Sin fuego, sin ventanas. Solo él, sentado en una silla de respaldo alto, con los dedos tamborileando sobre el apoyabrazos como si hubiera estado esperando. ¿Vienes a terminar lo que él empezó?, preguntó Kieran. No, dijo Elías, avanzando. Vine por la verdad. Kieran se levantó, despacio, elegante, peligroso. ¿La verdad de que tu sangre me dio una fuerza que ningún puro de sangre ha sentido en siglos? ¿Qué Leonhardt te ha guardado como una reliquia? Elías negó con la cabeza. Me usaste y no pediste permiso. Lo hizo él, Kieran replicó. Él te probó primero, reclamó tu historia, tu seguridad, tu lealtad. Se acercó más. Pero yo también lo sentí, Elías. Ese momento en el jardín. No te alejaste. Una parte de ti quería ser reclamado. Elías se congeló porque una parte de él se preguntó si tenía razón. ¿Quieres poder?, susurró. No me quieres a mí. La sonrisa de Kieran desapareció. Quiero las dos cosas, dijo. Y en ese momento, Elías supo que no iba a parar. No hasta tener el trono o a Elías. El Consejo de Sangre Pura se reunió bajo la luz de la luna. 13 figuras envueltas en túnicas ceremoniales, sentadas bajo el antiguo candelabro de hueso. La cámara olía a incienso y sangre vieja. Elías estaba detrás de Leonhardt, el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Kieran estaba al otro lado, perfectamente compuesto. Leonhardt no se inclinó. Nunca lo había hecho. Bebió de la ofrenda sin consentimiento, dijo, con voz dura. Eso es traición bajo la ley del clan. La consejera más anciana, la señora Isra, inclinó la cabeza. Y sin embargo la ofrenda vive. Ningún vínculo se ha formado por completo. El acto, aunque imprudente, no carece de precedente. Las manos de León se apretaron en puños. Si esto se permite, entonces todo Omega enviado aquí es presa. El pacto no significa nada. Kieran dio un paso al frente. Respondió ante mí. León lo ha guardado como mascota. Yo lo he tratado como un igual futuro.
Un murmullo recorrió el cuarto. Suficiente, dijo Isra. Este consejo no gobierna con emoción. El ritual fue violado. Sí, pero la ofrenda no ha rechazado el vínculo. Se voltó hacia Elías. Elías, ¿reclamas a alguno de los alfas? Elías abrió la boca. Pero no dijo nada. Todavía no. Entonces ningún vínculo está completo, dictaminó Isra. Y no hay castigo que emitir. Leonhardt los miró a todos, traicionado, atado por sus palabras. Y Kieran sonrió porque por ahora había ganado. La cámara del consejo se había vaciado, pero el aire todavía pulsaba de tensión. Elías se quedó solo en el pasillo después. Tratando de respirar. Tratando de pensar. No había hablado. Había dejado que el silencio hiciera su elección por él, y ahora tenía que vivir con eso. Leonhardt lo encontró cerca de la puerta interior, con la cara sin expresión. Deberías haber hablado, dijo. Podrías haber acabado con esto. ¿Y qué? Preguntó Elías. ¿Vincularme contigo? ¿Probarles que soy tuyo? No eres mío. Su voz se quebró en la última palabra. Nunca quise reclamarte así. Pero lo había hecho, en cierto modo. Elías lo veía en sus ojos. Lo sentía en la manera en que lo había sostenido cuando se derrumbó. Habría podido vincularse con él semanas atrás. Nunca lo hizo. Por eso tengo que irme, susurró Elías. León se quedó inmóvil. ¿Qué? Si me quedo, seguirán desgarrándote hasta que uno de los dos se rompa. Si voy con Kieran voluntariamente, quizás esta guerra no empieza. León dio un paso hacia él, luego se detuvo. Te lastimará. Quedarme también. Por un momento, solo se escuchó el viento. Luego Leonhardt metió la mano en su capa, sacó un delgado anillo de plata, y lo presionó en la palma de Elías. Si alguna vez me llamas, dijo, vendré sin importar lo que digan. Elías asintió. Y se dio la vuelta. La fortaleza del sur era más fría que el castillo de sombras. Y de alguna manera, más callada. Sus paredes eran de obsidiana pulida, pulida hasta reflejar suficiente luz para sentirse como espejos. Los guardias aquí no tenían expresiones. Solo armadura y obediencia. Kieran me recibió en la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Bienvenido, Elías. He preparado una habitación digna de tu sangre. Lo seguía dentro. Los pasillos eran lujosos, cada centímetro diseñado para impresionar. Y aún así, se sentía como una trampa disfrazada de lujo. El cuarto que me dio era rico en seda, plata, y un olor que no reconocí. No había cerrojos en la puerta. Pero eso no significaba que pudiera salir. Cada ventana tenía barrotes. Cada sombra miraba. Se unió a mí para cenar esa tarde. Elías no comió mucho. Él tampoco. No realmente. Podía verlo en sus ojos, la tensión en su mandíbula. Apenas se contenía. Pronto sentirás el jalón, dijo. El vínculo ya se está formando. Me vas a querer. Elías lo miró directo a los ojos. No eres en quien pienso cuando cierro los míos. Kieran se congeló. Luego se rió. Lo harás. Y Elías se dio cuenta de que esto no era una seducción. Era un asedio. Comenzó con fatiga. Luego escalofríos. Luego el dolor sordo detrás de los ojos regresó. Más fuerte esta vez. Constante. No podía comer. Apenas podía mantenerse de pie sin tambalear. El vínculo se profundizaba contra su voluntad, drenándolo como un veneno lento. Kieran se fue volviendo más callado conforme Elías se debilitaba, observándolo con un hambre que ya no molestaba en ocultar. Dejó de pedir consentimiento. Simplemente se sentaba en la esquina del cuarto y esperaba. Pronto, susurraba algunas noches. Dejarás de soñar con él. Pero Elías no dejó de hacerlo. Cada noche veía a Leonhardt. No como una sombra, sino como calor. Su voz resonaba en el silencio entre sus latidos. Y entonces Elías comenzó a escribir. Usó el reverso de pergaminos viejos, tinta diluida con agua para evitar que lo notaran. Escondió las cartas bajo un tablón flojo detrás del ropero. Una por día. No sabía si llegarían a él. Pero las escribió de todas formas. Si estás leyendo esto, lo siento. Si no lo logro, recuerda que me quedé porque me dejaste elegir. Y si vienes, ven rápido. Para la 10ª carta, sus manos temblaban demasiado para escribir bien. Pero siguió. Porque era lo único que lo mantenía vivo. El cielo sobre la fortaleza del sur se volvió negro antes de que Leonhardt llegara. Sin mensajeros. Sin declaraciones. Sin advertencia. Solo un silencio asfixiante repentino,
seguido del eco de puertas destrozándose y guardias siendo lanzados como hojas contra las paredes. El poder pulsaba por el aire, antiguo y sin restricciones. No trajo armadura. No trajo soldados. El alfa vampiro Leonhardt llegó solo. Primero escuché los gritos. Luego el tronar de sus pasos en la escalera. Mi puerta, antes sellada, estalló hacia adentro. Y por un momento, pensé que estaba alucinando. Pero era él. Su capa estaba rasgada, sangre resbaladiza en su mejilla, ojos brillando con algo que nunca había visto antes. Rabia, pena, y algo peligrosamente cercano al amor. Levántate, dijo. Lo intenté. Mis piernas cedieron. Me atrapó, me levantó en sus brazos como si no pesara nada. Kieran los esperaba en el pasillo. ¿Arriesgarías una guerra por él? Leonhardt no respondió con palabras. Golpeó. Las paredes temblaron con el impacto, las piedras partiéndose bajo sus pies. La pelea fue brutal. Sin gracia, sin formalidad. Solo 2 siglos de resentimiento desatados en segundos. Y durante todo el caos, Leonhardt nunca me soltó. No es tuyo, rugió. Y esta vez yo le creí. La batalla debería haber terminado con la muerte. No lo hizo. Leonhardt tenía a Kieran inmovilizado debajo de él, una mano en su garganta, los colmillos a centímetros del cuello de su hermano. La cara de Kieran estaba ensangrentada, sus ojos todavía ardiendo con orgullo incluso mientras yacía destrozado en el suelo. Hazlo, siseó Kieran. Termínalo. Sé lo que siempre dijeron que eras. Pero Leonhardt no lo hizo. Se levantó despacio, poniéndome de pie. Su voz tembló. No de debilidad. De contención. Esto termina conmigo, dijo. No con otro cadáver de hermano. Kieran no habló más. No necesitaba hacerlo. Había perdido. No solo la pelea, sino a Elías. Leonhardt se volteó sin otra mirada. Me cargó por los pasillos en ruinas, más allá de las puertas destrozadas, hacia la noche que esperaba. Ningún guardia se atrevió a seguirlos. Para cuando la fortaleza desapareció detrás de ellos, yo temblaba en sus brazos. No lo mataste, murmuré. Porque me pediste que no lo hiciera. No lo había hecho. No con palabras. Pero quizás con las cartas. Quizás con la parte de mí que él todavía creía que valía la pena salvar. Lo miré. Podrías haberlo tenido todo. Solo quería una cosa. No dijo qué. No necesitaba hacerlo. Se detuvieron en el borde de los acantilados altos. El castillo de sombras ahora estaba detrás de ellos, distante y silencioso en la oscuridad. El viento era amargo. Las estrellas arriba, indiferentes. Elías apenas podía sentarse solo. Leonhardt lo recostó sobre un lecho de musgo bajo un árbol que sobresalía. Su capa envuelta alrededor de los hombros de Elías. No lo había abandonado desde la fortaleza. Y Elías no había dejado de preguntarse. Dime la verdad, dijo, con voz rasposa. Si nunca hubiera tenido esa sangre. Si nunca hubiera salvado a la princesa, ¿te habría importado? León no respondió de inmediato. Su mano apretó la suya suavemente, pero con algo que lo anclaba por detrás. Cuando te probé por primera vez, dijo, pensé que solo confirmaba una profecía. Que tu sangre nos salvaría. Pero no fue así. Elías frunció el ceño débilmente. No. No, susurró. Me salvó de lo que me estaba convirtiendo. El pecho de Elías se apretó. ¿Así que no era solo un peón? León se inclinó más cerca, presionando la frente contra la suya. Fuiste la primera elección que tomé que no fue sobre deber. Su garganta ardió. Porque eso era todo lo que había querido. No ser un héroe. No una ofrenda. Solo alguien que importaba. Elías se estaba apagando. El daño del vínculo de Kieran era más profundo de lo que León había admitido. Su cuerpo no solo estaba débil. Se estaba deshaciendo. Cada respiración se sentía como un hilo soltándose. Leonhardt se arrodilló a su lado, las manos temblando por primera vez desde que lo conoció. Necesitas beber, dijo. No, susurró Elías. No quiero sobrevivir como prisionero. Sus ojos ardieron. Entonces bebe como algo más. Se mordió la muñeca, rápido, deliberado, y presionó la herida contra los labios de Elías. Su sangre fue como llama y escarcha, y todo lo que Elías imaginó que podría saber la inmortalidad. Pero no había fuerza. No había jalón. Solo una oferta. Esto termina el pacto, dijo. Si lo tomas, vives. Y vives para ti. No para reyes, no para tronos. Elías bebió despacio. Por elección. Y conforme el calor regresó a sus extremidades,
Conforme el dolor se fue apagando y su mente se aclaró, lo miró a través de ojos llenos de lágrimas. ¿Esto me hace tuyo?, preguntó. León negó con la cabeza. Luego se inclinó hacia adelante y besó su frente. No, dijo. Significa que finalmente soy tuyo. El ciclo estaba roto. La última ofrenda había elegido. Y ahí está la historia de Elías. Un chico que nunca buscó el poder. Que solo se lanzó al agua porque alguien lo necesitaba. Que fue arrastrado a un mundo de pactos y sangre y política que nunca pidió, y que aún así, en cada momento donde pudo haber cedido o roto, encontró la manera de mantenerse entero. Esta historia me hizo pensar en lo que significa realmente elegir. No el tipo de elección que te dan cuando ya tienes todas las opciones claras frente a ti. El tipo que haces cuando todo está oscuro, cuando no sabes si lo que sientes es real o si es el efecto de algo que alguien te impuso sin pedirte permiso. Cuando la única manera de saber si tu decisión es tuya es precisamente hacerla de todas formas. Elías eligió quedarse. Eligió ir. Eligió beber. En ese orden. Y cada una de esas elecciones fue suya. No de la corte, no del pacto, no del ansia de Kieran ni de la culpa de León. Suyas. Y eso, al final, fue lo que rompió el ciclo. Si esta historia te llegó tanto como a mí, dale like. Es la manera más fácil de decirle al algoritmo que queremos más historias así, más profundas, más intensas, de las que te quedan dando vueltas en la cabeza. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Porque hay más historias como esta esperando, y no quieres perderte ninguna. Nos vemos en la siguiente.